Hola de nuevo, bienvenidos a Aeroguía. El día de hoy vamos a hablar de la teoría de perfil delgado o TAT, lo que es la hoja de vórtices, la condición de Kuta y otras cosillas. Filosofía de flujo de baja velocidad sobre un perfil. La hoja de vórtices. Para entender lo que es una hoja de vórtices, primero nos referimos a un concepto que es el punto de vórtice, que tiene una intensidad o una fuerza gamma y está localizado en un punto O. Este concepto se encuentra más explicado en el libro Fundamentals of Aerodynamics de John Anderson. Ahora imaginamos que una línea perpendicular a la pantalla pasa por el punto O, y es infinita tanto hacia afuera como hacia adentro de esta. A eso le llamaremos un filamento de vórtice, de magnitud gamma, y en perspectiva se vería así. Aquí, para un flujo que va en sentido horario, tenemos un gamma positivo. Luego, imaginamos un infinito número de estas líneas o filamentos uno al lado del otro, con intensidad infinitesimalmente pequeña cada uno. Lo que queda es algo así. Arriba de la pantalla vemos en perspectiva y abajo lo vemos de frente, como si cada filamento atravesara su pantalla. Esto es llamado la hoja de vórtices. Podemos retomar una ecuación vista en el tema del punto vórtice, la cual nos dice que la circulación gamma mayúscula es igual a la magnitud de fuerza del vórtice. De la misma manera lo aplicamos aquí y obtenemos que la circulación es igual a la integral de todas las fuerzas de los filamentos, representados con gamma minúscula, por el diferencial de hoja vórtice de S. Ahora sí, para aproximarnos a la filosofía de la teoría de un perfil, en un flujo sin viscosidad e incompresible, consideremos un perfil como se muestra en la figura reemplazando sus superficies por hojas de vórtices, entonces la circulación sobre el perfil sería esta, donde la integral es tomada alrededor de todo el perfil. Finalmente, el lift resultante está dado por el teorema de Kuta-Joukowski. Sin embargo, aún no existe una solución analítica para gamma en función de la superficie de la hoja de vórtice, así que esto es solo un medio matemático para acercarnos a lo que sucede. La forma de resolverlo es por métodos numéricos computacionales. Además de esto, en la vida real la viscosidad crea una capa límite en la superficie del perfil que afectaría la vorticidad asumida en este método. Pero ahora asumamos que tenemos un perfil muy delgado, de esta manera podríamos reemplazarlo con una sola hoja de vórtices que se ubica en su línea de camber. Con esto se nos facilita más el asunto y nos aproximamos más a la teoría de perfil delgado. La condición de Kuta. Claramente, la temática discutida en la sección anterior no está completa. Es necesario poner unas condiciones que fijen la circulación para un perfil dado a un ángulo de ataque dado. Para llegar a esto, vamos a analizar lo que pasa en estas imágenes. La primera imagen muestra un perfil sumergido en un fluido que apenas se está empezando a mover a través de él, vemos cómo el flujo en el borde de fuga del perfil trata de ir desde abajo hacia la parte de arriba. En esta otra imagen el fenómeno visto en la primera ya no es tan notable, eso es porque aquí ya pasó un tiempo y el flujo se está normalizando. Finalmente, después de cierto tiempo, se alcanza lo que se llama flujo estable, en el cual el flujo deja el perfil suavemente por arriba y por debajo. Esta es la forma como naturalmente el flujo adopta una circulación particular, en la que el fluido deja suavemente el perfil, lo que es conocido como la condición de Kuta. Si en el borde de fuga tenemos un ángulo finito como se ve a la izquierda de la pantalla, las dos velocidades saldrían paralelas a las superficies y tendrían magnitudes y direcciones diferentes, lo que no es físicamente posible. El punto A sería un punto de estancamiento. Por el contrario, en la derecha de la pantalla vemos una terminación en forma de cuerno, en la cual las dos velocidades saldrían en la misma dirección y con igual magnitud. Como ya vimos hace unos minutos, la intensidad de una hoja de vórtice es gamma en función de S. Ahora lo aplicamos para el borde de fuga en esta situación, lo que nos queda así. Ya sea con un borde así o así, esta diferencia de velocidades siempre es igual a cero. Entonces podemos decir que la condición de Kuta, expresada en términos de la hoja de vórtices es cero. Hay que comentar que la fricción es un mecanismo que ayuda a cumplir la condición de Kuta, ya que sin fricción no habría capa límite. En términos generales, sin fricción no se produciría lift. Teorema de circulación de Kelvin. Aquí vamos a hablar cómo es que la naturaleza genera esa circulación adecuada para producir el lift. En esta imagen vemos un elemento de fluido en la curva C1 que está en un tiempo t1. Más adelante, en un tiempo t2 estos elementos de fluido han cambiado su forma y nos resulta una curva C2 diferente a la primera. Las circulaciones en esas curvas se pueden representar de la siguiente manera.
Lo que en términos más simples es que la variación de la circulación con respecto al tiempo es cero. Esta ecuación es llamada el teorema de circulación de Kelvin. En esta otra figura, en la parte de arriba vemos un perfil en un flujo que está en reposo, por tanto la circulación allí sería cero. Pero como vimos ahora, la circulación no varía con el tiempo, entonces en la imagen de abajo la circulación también debería ser cero. Y esto se demuestra de la siguiente manera. Como se ve allí y como ya habíamos visto, el flujo de la parte inferior trata de ir hacia arriba, pero a medida que se estabiliza el flujo esto tiende a irse más atrás alejándose del perfil, y generando lo que llamamos un vórtice de inicio. Ahora, si separamos la curva C2 en dos curvas, vemos que en la parte de la izquierda, donde está el perfil, hay una circulación gamma 4 que es positiva, y por el otro lado, el vórtice de inicio crea otra circulación gamma 3 que va en el sentido contrario por tanto es negativa. Teniendo que el total de estas circulaciones debe ser cero, entonces podemos decir que gamma 4 es igual a menos gamma 3. Así, mientras pasa el tiempo, la condición estable hace que se alcance la igualdad de circulaciones, lo que hace que el flujo deje suavemente el borde de fuga, lo cual satisface completamente la condición de Kuta. Vamos a ver un ejemplito de esto para relajar un poquito la cabeza que ya estamos tostados con tanta información. Bueno, nos dicen que para el perfil de siempre debemos calcular la fuerza del vórtice de inicio. Los datos son estos. Tenemos el lift, la velocidad del flujo y la densidad del medio. Con una ecuación ya vista que nos relacionaba lift con circulación despejamos esta última y nos queda así, obteniendo ese resultado, el cual es la circulación sobre el perfil. Pero como ya vimos la circulación sobre el perfil es la opuesta a la que hay sobre el vórtice. Entonces la del vórtice sería igual a eso mismo pero negativo. Bueno, ya nos relajamos, ahora sí sigamos con la teoría de perfil delgado, para perfiles simétricos. Bueno niños y niñas, en este punto el libro nos muestra un montón de texto y fórmulas que son el procedimiento que nos lleva a las ecuaciones finales para la teoría de perfil delgado. Pero nosotros vamos a ser prácticos y vamos a llegar directamente al tema que nos interesa, porque todo eso solo es la base matemática de cómo se llegó a eso y por qué funciona. Así que vamos a lo importante. Algo para tener en cuenta es que para resolver esto se asume que la línea de Camber es una línea de flujo. También que un perfil simétrico es tratado como una placa plana, ya que es muy delgado y no tiene curvatura. La primera ecuación con la que nos encontramos es la del CL, de la cual podemos también obtener la pendiente de sustentación A, siendo esta igual a 2pi, en unidades de 1 sobre radianes. En la imagen se compara la curva CL versus alfa de un perfil NACA 0012 con la línea obtenida por esta teoría, vemos que este perfil tiene la misma pendiente de sustentación por lo que se comprueba la teoría de perfil delgado. Aún así en mi opinión personal no me convence ya que hay perfiles que tienen pendientes de sustentación ligeramente diferentes y esto significa a fin de cuentas notables cambios. También obtenemos esta ecuación, que nos da el coeficiente de momento en el borde de ataque en función del coeficiente de lift. Además esa ecuación nos lleva a que el coeficiente de momentos al cuarto de la cuerda es igual a 0. Esto último nos dice que tanto el centro de presiones como el centro aerodinámico están al cuarto de la cuerda ya que es donde no se produce momento aerodinámico. Hagamos de nuevo un ejemplo bien fácil. Tenemos una placa plana delgada a un ángulo de ataque de 5 grados, nos piden hallar los coeficientes de lift, de momento en el borde de ataque, al cuarto de la cuerda, y en el borde de fuga. Tenemos que CL es simplemente 2pi por el ángulo pero este lo tenemos que poner en radianes los cuales son 0.0873 radianes. De esta manera nos da un coeficiente de sustentación de 0.5485. Para el coeficiente de momento en el borde de ataque aplicamos la ecuación, que es menos CL sobre 4, y nos da menos 0.137. El coeficiente de momento a C cuartos ya sabemos que es 0, según la teoría esta. Noten que hay una distancia 3 cuartos de C que va desde donde está la fuerza de sustentación hasta el borde de fuga. La distancia real entre estos dos debería ser la A, que aparece allí, pero como el ángulo es tan pequeño lo asumimos como 0, siendo su coseno igual a 1. Entonces la sumatoria de momentos en el borde de fuga sería esta. Y normalizando queda así. Como ya sabemos el CM a C cuartos es 0, por lo que simplemente queda 3 cuartos de CL. Dando un resultado de 0.411. Listo amigos, eso fue todo, el tema de esta teoría para perfiles con curvatura, o asimétricos lo veremos en otro vídeo.
Toda esta información fue tomada del libro Fundamentals of Aerodynamics de John Anderson. Y el vídeo anterior fue tomado de Introduction to Flight del mismo autor. Tengo que decir esto para que luego no me vayan a demandar o algo así, y para que ustedes sepan que esta información es de fuentes serias. Hasta la próxima.